muy contenta de inaugurar una nueva temporada de Cita con la Historia acá en el Líbero, y más contenta aún de tener a mi primer invitado, Sebastián Edwards, un hombre realmente multifacético, académico, investigador, lector empedernido, novelista, columnista. Obviamente todo el mundo lo conoce como economista, además Chicago. Y lo más importante para mí y para este programa es que fue testigo y protagonista, podríamos decir, a pesar de su juventud, de parte de nuestra historia de Chile reciente, especialmente en el tiempo de la Unidad Popular. Hola Sebastián, estoy tremendamente contenta de tenerte aquí en este programa. Quiero decirte que quiero tener una conversación, ojalá no interrumpida, como es el nombre de de tus memorias de 1916, que quiero recomendar porque realmente son excelentes. Y quiero partir recordando esta frase tan conocida de Churchill, ¿no? Quien no fue revolucionario y no fue de izquierda cuando era joven, no tenía corazón, y quien, ¿no es cierto?, lo sigue siendo después de los 40, no tiene cabeza. ¿Cómo vamos por ahí? Bueno, es una de las muchas frases de Churchill que tienen gran contenido y creo yo que hay mucha verdad en ella. Pero antes de seguir, quiero agradecerte la invitación y me siento muy honrado. Yo he visto muchas, no diría que todas, pero muchas de tus entrevistas en YouTube, y una de las grandes cosas es que las subieron todas o casi todas hace poco, y me siento muy halagado porque me hayas invitado. El libro de las memorias, dijiste en 1996, desde el 2016. 2016. Pero, protagonista de la historia de la UP no, porque yo tenía, cuando fue el golpe tenía 20 años recién cumplidos, una semana de cumplido, pero viví esa etapa muy intensamente, fueron mis primeros años de universidad. El doctor Allende fue elegido cuando yo estaba terminando el colegio, entonces sí, es una época que viviste como generación. Claro, del día a día fueron 1042 días y cada día fue como una década. Sí. Cada uno de esos días, sí. de la cantidad de cosas que pasaron, la intensidad, la polarización y todo eso, y me imagino que eso es lo que vamos a conversar. Pero antes de entrar al tema mismo, quisiera que la gente conociera un poquito más de ti como persona. Tuviste una infancia, yo diría, solitaria. A los 8 años tus padres se separaron, pero te las arreglaste suficientemente bien con juegos imaginarios, con el fútbol, con tu pasión por el fútbol, con mucha lectura, que es lo que más es atrayente, y también con tus amigos del Grange, donde tú estudiaste a partir de los 8 años, porque antes estuviste en los padres franceses con una experiencia bastante dramática, y también en la Maisonette. Pero en esta pregunta quiero que si me puedes hacer una síntesis de quiénes fueron tus referentes en esta infancia, porque soy una convencida que la infancia marca para siempre, a todo tipo de personajes, y yo creo que en ti, en mí y en muchos eso es muy cierto. No, yo creo que sí. Yo crecí en una familia muy matriarcal, donde la figura central era mi abuela materna, Gabriela Yáñez de Figueroa, que era una persona muy lúdica, muy creativa, y que había fundado el primer colegio Montessori de Chile, y posiblemente uno de los primeros de América Latina, que era un colegio para niñas, la Maisonette, pero donde ella decidió que sus hijos varones y sus nietos hombres fuéramos a ese colegio. Entonces yo fui a la Maisonette, que en esa época de haber tenido 400, 500 niñas, y éramos 7 niños. ¡Wow! Lo cual fue una experiencia única, en que empezó el jardín infantil. Entonces yo, entre el jardín infantil y segunda preparatoria,
que son donde estuve en la Nacional, yo pensé que el mundo era así. Era una relación de 500 niñas, todas que pasaban y te hacían en la cabeza, te decían qué amoroso, ¡Qué lindo! qué lindo, que era la vida, era así. Y mi mamá, al final, cuando mis padres se separaron, mi mamá se preocupó mucho que yo tuviera un referente de niño, hombre, de varón, de masculinidad. Sí. Entonces me cambió a los padres franceses de la Alameda, que eran puros niños, no había ningún juego, era todo muy severo y yo lo pasé realmente muy, muy mal. Entonces y ahí fui muy, muy solitario, porque me di cuenta además que la vida no era así, pasé de puras niñas a donde había ninguna niña y un montón de curas muy malos, o muy severos. Algunos no habrán sido tan malos, pero ahí fui muy, muy infeliz. Además, yo venía de esta familia donde, Patricia, según mi abuela, cuando había un problema serio, se solucionaba viajando. Y cuando mi mamá y mi papá se separaron, mi mamá se fue de viaje por 3 o 4 meses y nos dejó solos, en un colegio nuevo, sin papá, porque mi papá se fue a vivir al campo, entonces fue muy, muy, muy traumático. Y mi mamá tuvo la visión de darse cuenta de que yo estaba liquidado y me cambió al colegio de sus hermanos hombres, que era el Grange. Donde cambió la vida, digamos. Y ahí yo, suena súper cursi, muy cursi, yo ahí fui un niño feliz. Sí. ¿Ah? Con mis amigos, el doctor Cos, famoso Luis Fernando por favor. Cos, Jorge Bunzer, Enrique Sivier, Sergio Álvarez, todo un grupo de amigos que mantengo hasta el día de hoy. Y volvamos es decir, sigamos, y justamente cuando estabas en el Grange a los 16 años, este mundo más solitario que tú has contado cambia y decides tomar decisiones bastante increíbles para la edad, pero en un ambiente político que era realmente impresionante, que hoy día todavía no se logra dimensionar en toda su dimensión la fuerza de la política en la década de los 60 y comienzos del 70. Y ahí tú tomaste una decisión que a mí me llamó mucho la atención. Venías de un colegio bastante exclusivo y decides, 16 años, apoyar la candidatura de Salvador Allende y convertirte, todavía no en un militante, un ratito después, pero sí empezar a pegar carteles. Pero creo que te fuiste, por favor cuéntame eso, creo que te fuiste a inscribir al Partido Socialista. Claro, esa anécdota yo la encuentro genial. Esa es parte de la historia. Bueno, a ver, un poquito más para contexto. Esta familia muy matriarcal de la que yo venía, además era muy intelectual. Y las competencias no era quién corría más rápido, ni quién era mejor para los puñetes, sino que quién había leído más. Y había esta cosa que era casi un poquito pretenciosa, si tú quieres, exagerada, ¿ya? Y del lado de mi padre también. Amigos de muchos intelectuales, muchos refugiados de la República Española. Habían llegado al Winnipeg. Habían llegado en el Winnipeg. Bueno, Darío Carmona, la familia Push, mucha gente, la Roser Bru, digamos, mucha gente de ese grupo, y era entonces una cuestión intelectual. Y yo la verdad es que me gustaba más el fútbol. Y un profesor del colegio, que es un famosísimo profesor en Chile, que después fue rector del Instituto Nacional, Sergio Riquelme, me empezó a empujar. Puncetear, esa es la palabra. Puncetear para que yo me dedicara más a leer y me hace un desafío, como yo creo que yo fui la última generación de las humanidades. Yo creo que en cuarto o quinto de humanidades, es decir, en penúltimo año del colegio, me dice Edward, ¿y usted por qué es tan flojo? Y yo le digo, no, señor Riquelme, yo no soy flojo y estoy todo el día jugando al fútbol. Me dijo, usted no es muy bueno para el fútbol. A ver, ¿por qué no lee esto? Y me pasa el libro de Jorge Ahumada en vez de La miseria. Ah, bueno, claro. Y en el momento que yo lo voy a agarrar, me lo quita y me dice, no, ¿sabe qué? Es muy difícil, pero usted no lo va a entender. Y yo sabía que en alguna parte de mi casa estaba ese libro. Yo efectivamente, mi papá tenía una copia firmada por Jorge Ahumada y lo leí. Él era demócrata cristiano, tu papá. Mi papá era humanista cristiano, Jacques Maritain, todo eso. Ah, ahora, mi primer recuerdo de política es cuando mi papá y mi mamá, en el año 58, van a la marcha después de la elección de Eduardo Frei, que salió tercero.
ellos eran freístas muy Furibundo. del año 58, cuando Cuando ganó Alessandri. Ganó Alessandri, salió segundo Allende y salió Frei tercero. Bueno, Sergio Riquelme fue efectivamente quien me empuja hacia la política. Empiezo a leer este libro que es muy importante en vez de la miseria, que describe la situación social de la enorme pobreza que había en Chile, pobreza que dura por muchos años, digamos, lo que se logra después con el modelo que hoy día está un poco, bastante en cuestión, es bajarla de 58% de la población a 6%. Yo leo esto y está la situación política, estamos empezando a acercarnos a las elecciones presidenciales del año 70, y yo me empiezo a preocupar por el tema social, y la revolución cubana es muy atractiva. Cuando uno empieza a leer a los barbudos, esta rebeldía, pero que al mismo tiempo es la rebeldía, que es como se vestían y cómo andaban por la calle, pero al mismo tiempo tenían este objetivo social. Y decido, bueno, yo soy de izquierda. Y ahí viene el proceso que cuento también en el libro, que Máximo Pacheco, entonces, que no estaba en mi colegio, pero éramos amigos, me convida a una reunión del MAPU. Está recién formado. El MAPU se forma, 69. Ustedes saben, en el 69, y es una decisión de la democracia cristiana, claro, para los jóvenes que quizás es muy parecido al Frente Amplio, a Revolución Democrática, porque tiene sus orígenes en la Universidad Católica, todos niñas bien de buen colegio, blanquitos, etc., ¿no? Y yo voy con Pacheco y yo miro y digo, no, esto es como una kermés del Villa María. Entonces, digamos, si yo voy a ser de izquierda, si quiero estar con las niñas del Villa María, no tengo para qué pasar por esta experiencia de ser de izquierda. Entonces ahí viene una búsqueda, y el Partido Comunista, qué miedo ser comunista, digamos. Entonces quedaba el Partido Socialista, un partido auténticamente chileno, muy desordenado, con fracciones. Lo peor que podía pasar es que yo armaba mi propia fracción con mi amigo Luis Plasencia, con quien nos fuimos a matricular. Eso cuenta, por favor, ¿cómo fue esta historia? Fuimos en micro, vestidos del Grange, con el uniforme del Grange. Llegamos a una casa del Partido Socialista en la calle Vicuña Maquena, yo recuerdo, y subimos y nos recibe alguien, que era el secretario, no secretario general, pero alguien, y nos pregunta, y nosotros hablamos, y nos hace así algunas pocas preguntas, y nos meten como simpatizantes una cosa que se llamaba el contingente Lenin. No, eso lo encontré genial. Pero íbamos vestidos del Grange, y veníamos de la Reina, en micro, obviamente. Entonces ya teníamos un carnet y empezamos a ir a los mitines, a las reuniones, escuchando nomás, no. Claro, pero pegando carteles. Y todo eso. Entonces, es un poco parecido a lo del Frente Amplio, pero distinto. Sí. Distinto porque arriba de toda esta juventud había adultos. Sí. Y arriba de todos estos adultos estaba el más adulto de todos los adultos, que era el doctor Allende. Exactamente. Que fue toda una situación trágica, que al final no pudo zafarse de la locura de los más ultras, pero era una estructura con gente con experiencia. De grandes luchas sociales. Entonces, era otro Chile, además era un Chile mucho más culto. La juventud de esa época, como tú mismo, como lo viste en experiencia propia, era una juventud lectora, una juventud que realmente se empapaba de verdad de lo que había sido el pasado para poder entender el futuro. No eran solamente el aquí y ahora. Claro, bueno, no había redes sociales, no había Twitter, no había esto que había que digerir y aprender todo en 144 caracteres, que era el Twitter original. Incluso cuando había que leer cosas muy simplificadas y aguadas, eran lecturas largas y difíciles. Y el caso más claro era el manual de marxismo de Marta Harnecker, que es una persona que ya falleció, pero Marta Harnecker fue una influencia vital. Bueno, de la católica, de la acción católica, de clase alta, su papá un empresario importantísimo, pareja del fundador del MAPU, Rodrigo Ambrosio, que fue súper importante. Y Marta Harnecker, ese manual del materialismo histórico, vende 2 millones o 3 millones de ejemplares. Casi entonces, más que a Dios el séptimo de línea. No, pero piensa que más o menos te lleva $1, si te llevas $1 por ejemplar, Marta Harnecker se ganó 3 millones de dólares vendiendo un manual simplificado
de materialismo Sí. histórico. Entonces había toda esta cosa que era más, como dices tú, más profunda, en parte porque no había otra opción. Sí, no había tanta tele, no, sí se leía, es decir, lo entretenido era eso. Pero tú ahí te haces amigo de gente que después va a tener bastante participación política del 2010 para adelante. Es decir, tú hablas de o actores o actrices, la Marucha Pinto, la Josefina Errázuriz. ¿Ese era tu núcleo Bueno, en el Partido Socialista? No, bueno, ni la Malucha Y ni la- Pacheco, obviamente Máximo Pacheco. Bueno, claro, Máximo y Jorge Bande, Y Jorge Bande, claro. Álvaro García. Había ahí un grupo del MAPO que luego tienen un rol importante. La Pepa Errázuriz teníamos un grupo de población, ella no era del Partido Socialista, y la Malucha Pinto era de un grupo ya más amplio, en que había, íbamos a la casa de ella ocasionalmente, y el padre de la Malucha era un economista muy importante, ¿no? Claro. Aníbal Pinto, que Aníbal Pinto. lo menciona Boric en dos discursos Bueno, importantes, es que- el discurso en el discurso del triunfo de las elecciones y en su discurso de inauguración. Son, creo, los dos teóricos de la democracia cristiana en la parte económica, Aníbal Pinto y Jorge Ahumada. Sí, no, Aníbal Pinto No es tanto más, más. no, es más Aníbal Pinto es más de izquierda, yo no sé si Aníbal Pinto haya militado alguna vez en el Partido Socialista, pero él es del grupo fundador, o si no fundador, es ¿De que Cuadernos compra Económicos? el diario Última Hora. Ah, La claro. izquierda tenía dos. Tenés toda la razón. La izquierda tenía dos diarios. El Siglo, que era un diario comunista, por tanto, era la línea muy de Moscú, La línea oficial. muy Claro. rígida, muy. La Unión Soviética es macanuda, era que la invasión de Checoslovaquia estuvo bien invadida, Checoslovaquia era lo que se merecía, se estaban desviando los burgueses. Y La Última Hora, que era un periódico de la tarde que competía con La Segunda. Y era un periódico que Arturo Mate lo fundó Pepe Toá. Al final creo que los socios eran Arturo Mate, Pepe Toá y Aníbal Pinto. Y era un diario como del Partido Socialista, y era como el Partido Socialista, Sí. un desorden. Sí, me equivoqué yo mezclé a Ahumada. Ahumada era el gran, Ahumada era el de la de la DC. democracia cristiana, efectivamente. Ahora, obviamente como un estudiante de 16 años en el colegio, viene toda tu preocupación, estás metido, digamos, en la política, en la contingencia, pero tienes que tomar una decisión de futuro y decides entrar, tengo entendido, a estudiar economía en la Universidad de Chile. ¿Cómo era el ambiente en la Universidad de Chile en marzo de 1971? Allende había sido elegido, ¿no es cierto?, el 4 de septiembre y había asumido el 4 de noviembre del 70, pero era un ambiente absolutamente, en la misma época en que yo estaba, pero en la Católica. Claro. Pero ¿cómo era el ambiente en la Chile? Bueno, hay varias maneras de mirarlo. enfocarlo, sí. Sí, hay varias maneras de mirarlo y es bastante divertido. Una manera de mirarlo es que nosotros, cuando hablo de nosotros, esta generación de entre comillas, niños y niñas bien, que por razones intelectuales y por razones de observar y de la historia de Chile nos hacemos de izquierda, había un elemento no trivial de rebeldía. Y eso significaba que nos imaginábamos, yo por lo menos me imaginaba que cuando esto empieza, que te diría yo el año 70, pero en marzo, o enero, por ahí, todavía no hay las elecciones, que yo voy a la universidad y voy a ir a protestar. Y voy a ser del lado de los que están tirándole piedras al gobierno. Pero sale elegido el doctor Allende y ahora somos oficialistas. Claro. Entonces yo Bueno, lo mismo que pasa hoy día, por eso quizás no haya tanta... Pero es que el estallido, cuando sigue el estallido, después de que se elige y la convención es distinto, eso fue muy mal. Bueno, Sí, muy mal, pero bueno, ayer yo fui al centro y pasé frente a la Embajada de Brasil, que queda en la norte-sur con Sí. la Alameda, y me acordé que la primera vez que me agarró el guanaco, que el guanaco era, ahora Sí, no se llama, no sé cómo se llama. pero eso que te tiran agua, zorrillo, Sí, se llama. sí. Como no podíamos protestar en contra del gobierno, porque era el gobierno de izquierda, y el presidente era el doctor Allende, el compañero presidente, fuimos a protestar, dijimos, ¿qué hacemos? Entonces, hay unos gorilas, unos milicos que son los que manejan el gobierno de Brasil, entonces fuimos a tirarle piedra a la embajada de Brasil. Y ayer pasé por eso, ahí fue la primera.
Entonces, un poco, lo que te estoy tratando de contar es que entramos a la Universidad de Chile y somos oficialistas, pero entrando al campus, en la escuela en la calle República, había un gran cartel que decía Vélez, Zunkel y Tomasini, que te voy a explicar quiénes son, esbirros del capitalismo fuera de la universidad. ¿Claudio Vélez? Claudio Vélez, uno de los más grandes intelectuales, historiadores, Luciano Tomasini y Osvaldo Zunkel, el padre del culturalismo. Entonces, pero un gran letrero que decía esbirros del capitalismo fuera de la universidad. Entonces, Claudio Vélez era íntimo amigo de mi papá. Y la verdad es que yo me quise hacer académico desde muy joven por la influencia que tuvo Claudio Vélez en mí. Entonces empezamos a averiguar cómo... Esos tipos faltan hoy en día. Claro, obviamente, falta. Claudio está vivo, vive en Australia, sí. gran intelectual. La historia de la Marina Mercante que escribió es espectacular. Es el mejor libro de economía escrito en Chile con el peor título. Sí. Porque, bueno, tú vienes de familia de mar, pero en general uno no quiere leer un libro sobre la historia de la Marina Mercante. Claro, una lata. Tú empiezas a leerlo y es un libro maravilloso. Maravilloso. Sí, bueno, vale. Por ejemplo, era el Partido Comunista Chino, que hablaba de los esbirros del capitalismo. Entonces, el ambiente era muy complicado porque estábamos nosotros que éramos de la UP defendiendo al gobierno, la democracia cristiana atacando al gobierno. El papá del Pirincho, Jorge Navarrete sí. Padre, había sido presidente del centro de alumnos unos años antes, es decir, era muy fuerte la democracia cristiana. Jorge Rodríguez, que fue el que perdió la fecha para la democracia cristiana contra Alejandro Rojas, el comunista. Entonces, la democracia cristiana era muy fuerte, la UP, y estaba el FER, que era el Frente de Estudiantes Revolucionarios, que era la parte estudiantil del MIR, y los comunistas chinos. Sí. Pero cuéntame cómo sí, los comunistas chinos, que era hoy día como... Oye, pero cuéntame cómo entras a la brigada universitaria socialista, porque... en ese tiempo se milita, es decir, no solo ser simpatizante, tú entraste y te tomaron al tiro. No, yo ya tenía mi carnet y ya habíamos participado. De la Brigada Lenin, ¿eh? Era contingente. Contingente Lenin. Yo ya era militante, pero militaba en el Regional Cordillera, ahí en el Providencia, que era una cosa media profesionales, y algunos estudiantes. Pero me presento ahí y me dicen, bueno, compañero, entre usted aquí, ya estamos en el núcleo, nos empezamos, y después lo que sucede bastante rápido es que empieza el proceso de expropiación o intervención o requisamiento o requisición de las empresas. Expropiación, digamos. Sí, expropiación, pero con todas estas variantes. Todas estas variantes, sí, es cierto. Y no hay ejecutivos, no hay expertos, no hay quien maneje esas No hay empresas. técnicos. No hay técnicos, y lo que hace el gobierno empieza a recurrir a estudiantes de ingeniería comercial o economía de izquierda de los últimos años. Por tanto, lo que se llamaba el Frente Universitario, los que hablaban en las asambleas por los socialistas, había muy pocos, porque estaban todos manejando, tenían, en vez de tener 18, como tenía yo, tenían 21 y manejaban empresas. Entonces de repente el jefe me dice, usted, compañero, va mañana a hablar en la asamblea. Y yo no tengo idea de hablar ni en uno a uno. ¿Cómo voy a hablar en una asamblea? ¿Y por qué me eligieron a mí? Además me llamo Edwards, eso va a ser ridículo. Por el Partido Socialista va a hablar el compañero Edwards. Entonces me dice, compañero, esto es por descarte, porque no hay otro. Y me da una lista de los otros pocos que todavía no estaban manejando las empresas. Me dice, mire, este tiene desviaciones chinas, este otro se pone muy nervioso, este nunca llega a la hora, llega hasta siempre atrasado. Entonces por descarte le toca a usted. Y yo me morí de susto. Entonces dije, no, claro, alguien me tiene que enseñar. Y me dice, bueno, va a venir el compañero Oscar. ¿Quién es el compañero Oscar? ¿No? Él le va a enseñar a hablar. No me digas que es Landerreche. Oscar Landerreche Padre. ¿Ya? Y me lleva... Que era un gran de una inteligencia social. Sí, y el hijo también. También, pero sí, no, obvio. Pero Oscar Padre, que no tiene mucha figuración o ninguna hoy en día, me llevó y esto lo cuento en el libro, así que me lleva al pensionado que queda al frente y me para en una silla y me dice, hable. Y digo, ¿de qué voy a hablar? De lo que quiera. Pero yo digo, pues si no tengo la cabeza en blanco, no puedo hablar de nada. Me dice, habla de fútbol. Entonces yo empiezo a hablar de fútbol y me dice, está todo mal, no sabes hablar ni de fútbol. Entonces me enseña a hablar. Y al día siguiente yo hablé en la asamblea
Bastante bien. Casino, me imagino. Sí, en la biblioteca arriba, mucha gente, y empiezo a hablar bastante bien. Hago reír a la asamblea un par de veces, pero no supe terminar. Ajá. Entonces terminé, y espera, hermano, ¿Te quedaste así? y nadie aplaudió. Qué vergüenza. ¿Ah? No, además que estaban tres niñas que me encantaban. La Janina Cademarteri, La hija que falleció Janina. Pilar Romallera, que hoy día es rectora de la Universidad de las Américas, tengo entendido. de las Américas. Mira y tú. la Alejandra Misala, que es vicerrectora de la Universidad de Chile. Y yo estaba muy preocupado en que lo único que me preocupaba es qué pensaba en ella este performance mío, que fue un verdadero desastre total. Ahí en el libro tú cuentas algo que es simpático, una mini anécdota, cuando conociste a la Michelle Bachelet con Ennio Vivaldi. Cuéntanos, por favor, es un pequeño... Sí, bueno, una pequeña anécdota. Claro, digamos, a ver, la vamos a contar de otro lado. En el contexto, digamos, que estábamos viviendo, ¿no? Te la voy a contar del otro lado. Entonces, una vez cuando la presidenta Bachelet era presidenta la primera vez, me convidó a almorzar. Y esta fue una gestión que hizo Fernando Flores, para que ella se reuniera conmigo. Y justo a mí me habían entrevistado antes, no me acuerdo dónde, y yo había dicho, yo no la conozco en persona. Y cuando llegué a La Moneda y almorzamos a solas, ella y yo, ella me retó y me dijo, pero si nosotros, ¿cómo dijiste que no nos conocíamos? Sí nos conocíamos. Ella es muy encantadora como persona. Pero encantadísima. Tiene Entonces una gran yo le digo, la verdad es que sí, porque nos topábamos en la fecha. Y ella, yo venía de la parte de economía, ella de medicina. Entonces yo le cuento esta anécdota. Y la verdad es que yo estaba bien prendido de usted, presidente, le digo yo. Entonces le cuento porque Ennio Vivaldi, que después fue rector de la Universidad de Chile, y hoy día entiendo que es embajador de Chile en Roma, Ennio Vivaldi tenía un Jeep. Que en ese momento nadie tenía, aquí en Chile los autos... Un Land Rover. Un Land Rover. Imagina. Y un Land Rover como los que maneja Humphrey Bogart en las películas de los años 40, con la rueda de repuesto en el capó. Como esos que van a África, y era convertible. Entonces había estas grandes manifestaciones y de repente se escuchaban, compañeros, abran paso. Y tú mirabas que venía el Land Rover con Ennio manejando, rubio o rubiecito, y la Michelle rubia también parada con unas banderas del PS, y se abría como el mar Rojo, se abría y pasaba el jeep muy lento de Ennio, solo con ellos dos arriba. Y yo... casi como si hubiera estado en el tanque. Claro, entonces yo los miraba como para que me reconociera y me invitaran a subir. No pasó nunca. Esa era una de mis grandes decepciones, no haber nunca sido invitado a andar en el Land Rover de Ennio Vivaldi. Oye, lo comentabas tú hace un ratito, que nuestra generación fue muy influida por la Revolución Cubana, por el Che, por Fidel, por mayo del 68, por el Concilio Vaticano II. Es decir, estábamos en plena Guerra Fría y con influencias muy fuertes externas, ¿no es cierto?, que de una u otra manera nos llegan fuerte. Tú te enamoraste también en algún momento de Fidel y del Che, tú quisiste ir a Cuba, pero algo pasó en el camino y es importante que nos cuentes qué pasó en el camino. Bueno, la atracción que produce la Revolución Cubana es bien difícil de explicarla hoy día. Un país pequeño, como ellos decían, a 90 millas de los yanquis. Esos grandes letreros, o sea, los yanquis no pueden vivir a 90 millas de los revolucionarios que se mudan. Entonces era una verdadera gran atracción. Y vino la zafra de los 10 millones, que fue como un hito, y que llamaron, que no se iba a cumplir, no se cumplió. Y que llamaron a voluntarios y yo me presenté de voluntario. Había en la fecha una semana matriculada, y mi mamá me agarró una oreja y no sé, me escondió el pasaporte, algo así. Dijo, no, aquí no va. Usted no va a ninguna parte, mijito. No saben ni cocinar un huevo, no que va a ir a cortar zafra. Bueno, pero no, eso no resultó. Y de a poco yo me di cuenta que había
una censura. Un poco lo que cuenta Jorge Edwards en el libro personalmente, a pesar de que el libro no había salido todavía. No, pues. Pero lo que sí, de alguna manera, dentro de mi interés por la lectura, me cayó en mis manos el libro de Eberto Padilla, que se llama Final del Juego. Y el caso, el caso Padilla es un caso muy famoso, conocido, en que tuvo en que al final tiene que hacerse una autocensura, una autocrítica delante de todo el público. Casi igual que la Unión Soviética. Igual que la Unión Soviética. Y entonces ahí yo empiezo a darme cuenta que hay una falta de libertad. La manera como uno veía, o yo veía por lo menos, la Revolución Cubana, que era lo contrario, era que uno podía hacer lo que quería, podía andar por la calle vestido de barba, como andaba en... Es decir, era lo romántico lo que tenía. Claro, y uno podía ser homosexual si quería, y entonces viene... Yo todavía no sé el tema de los... después me voy informando, el tema de la homosexualidad. De cómo estaba prohibido, totalmente. Y creo que hasta el día de hoy. Eso no sé. Pero empieza esta decepción de que de verdad uno no puede, no hay esta gran libertad. Y el caso de los intelectuales, y al final, ya no recuerdo en qué momento lo supe, pero la famosa frase de Fidel Castro: con la revolución todo, fuera de la revolución nada, y que está parafraseando a Mussolini. Claro. Y ahí viene entonces todo el cuento de Guillermo Cabrera Infante y su novela Tres Tristes Tigres, que no tiene nada de contrarrevolucionario. Al contrario, nada, es una especie de Jack Kerouac on the road, en el camino, pero que sucede en el Caribe. Y que a Cabrera Infante lo quieren meter en la... casi en un gulag. En uno de los campos de reeducación. Y hay después el libro en que él cuenta cómo finalmente sale y el momento con el manuscrito escondido, que no le permiten publicar. Gana el premio Biblioteca Breve, el año después de Gabriel García Márquez, digamos, de las grandes obras latinoamericanas en ese momento es La Ciudad de los Perros, Vargas Llosa, Cien años de soledad, y Tres Tristes Tigres. Y él da una entrevista muy importante, una revista argentina que se llama Primera Plana, que la dirigía Tomás Eloy Martínez, y que ahí es donde se produce el gran quiebre de Cabrera Infante con la Rosa. Entonces, todo eso a mí me va decepcionando. Y la visita también, supongo, de Fidel acá, porque tú tienes que haber estado, fuimos testigos. Fuimos. Yo estaba en otra vereda que la tuya, pero fuimos testigos. Fuimos al estadio cuando reta Allende, y Allende, la primera vez que el doctor dice que él va a salir muerto de la moneda, que de aquí no me digo, no van a sacar. Sí. Eso es, yo creo que es el 2 de diciembre del 71. Después de la marcha de las cacerolas. El día siguiente de la marcha de las cacerolas. Fidel dice: he visto el fascismo con mis propios ojos, lo vi ayer en la marcha de las cacerolas. Y metámonos un poco en la Escuela de Economía y en la formación que tuviste desde la perspectiva económica, valga la redundancia, porque yo me imagino que los profesores de la Universidad de Chile eran muy distintos a los que vas a tener a posteriori en la Católica. Mencionaste hace poco rato a Ana Marta Hannecker, pero yo creo que ustedes leían a Ana Marta Hannecker, leían El Capital de Marx, habían profesores brasileros que venían saliendo, ¿no es cierto?, de Brasil por los militares. A ver, ¿qué, más allá del ambiente político, había también una ideologización muy extrema que a ustedes de alguna manera les estructuraban el cerebro para un lado? Sí, la verdad es que sí, pero suena un poco peyorativo como lo dijiste recién. Perdón, no quise hacerlo. Pero sí, digamos, era completamente... Nosotros estábamos por hacer la revolución, y eso significaba transitar al socialismo, y eso significaba tomarse todo el poder, ya fuera de a poco o rápido. Esa era la discusión entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, y que iba a haber alguna forma de dictadura del proletariado, ya fuera dictadura o dictadura no tan dictadura. Pero todo eso era parte del lenguaje. Del lenguaje y de la práctica. Eso es de eso se trataba. Y de economía no aprendí absolutamente nada. Idénticamente igual a cero. Excepto en la introducción a la economía, que tuvo un muy buen profesor, Eduardo García Dacuña, el padre de Pablo García, que es, creo que, vicepresidente, está en el Consejo del Banco Central, pero creo que Pablo en este momento es vicepresidente, gran economista, y don Eduardo también.
Pero de economía no aprendí nada. Y aprendí mucho de sociología, mucho de marxismo. ¿No estaba Flavián Levine ahí? No, Flavián fue profesor anteriormente, no estaba ya. Yo creo que le había dejado la CAP. No, había dejado la CAP, porque la CAP eso es muy interesante que la gente, Sí. ¿no? La CAP se forma Con la Corfo. con la Corfo, pero es una compañía mixta. Sí, y es claro. 51% privada. Ah. Y Flavián Levine es el gerente general de la Corfo, una persona muy importante, muy influyente, con redes extraordinarias por todas partes. Pero en el gobierno, entiendo, me recuerdo, no sé, de gobierno de Frey se cambia de 49 públicos, 51 al revés, 51 públicos. Y cuando llega el doctor Allende, nombra a Carlos Matus de gerente general de la Corfo, y Flavián sale. Claro. Pero no, yo de economía no aprendí nada. Y Aprendí Ricardo Escobar Cerda... Ricardo Lagos. No. Ricardo Escobar Cerda, que fue después ministro de Pinochet. Luis Escobar. Luis, perdón. Sí, él tampoco. Me estoy poniendo vieja. No, tanto Escobar. El Lucho Escobar, que está vivo, fue una persona muy importante, muy influyente, fue ministro de Alessandri. Primero Alessandri y después de Pinochet. Radical. El Partido Radical fue representante de Chile en el Fondo Monetario Internacional. Él había sido decano y director del Departamento de Economía y decano de la Universidad de Chile, pero en ese momento tampoco estaba ahí. No está. Él fue el que rechazó, acuérdate, el proyecto Chicago para las Chile. Exactamente. Pero en fin, sigamos contigo porque... Pero yo aprendí mucho de sociología y teníamos grandes profesores, muchos de ellos brasileños. Marco Aurelio García, que después fue el asesor principal del presidente Lula en Brasil. Dos Santos, creo. Teotonio dos Santos. Después había entre los chilenos estaba Tito Pizarro, que después fue ministro de Planificación en el regreso a la democracia, que fue embajador en el Ecuador, que fue decano después de una de las dos facultades. Era un grupo de sociología muy importante y había un grupo muy fuerte de matemáticas. Muchos de ellos con doctorado en la Unión Soviética de Matemáticas, unos así como genio. Entonces nosotros, un pequeño grupo de nosotros empezamos a meternos más por la parte matemática, porque como no estábamos aprendiendo nada de economía, pero te digo, literalmente cero, toda la economía... Además que, acuérdate, en ese tiempo no había posibilidad de ir a estudiar tampoco si vivíamos en la calle, en un lado o en otro lado. No habían clases. Entre el año 70 Exacto. y 73 no había clases, estábamos en la calle. Claro, entonces pues estábamos el otro día acordándonos cómo fue mi cambio a la católica. En ese tiempo, por lo que tú dices, porque había mucha huelga, mucha manifestación, las clases se iban, el semestre se iba retrasando, se terminaba a mediados de enero. Claro. Después al año siguiente se terminaba a finales de enero. Claro. La semana siguiente a mediados de febrero. Porque tenías que recuperar clases, había por lo menos una responsabilidad que había que tener una cierta cantidad de horas lectivas, donde no aprendí nada tampoco, ¿ya? Sí aprendí mucha matemática, bastante estadística, pero de economía idénticamente igual a cero. ¿Y cuánto duró tu affair, digámoslo así, en el socialismo militante para... ¿O sigue? No, en el militante por ningún motivo. Pero yo me... Este es una fe del socialismo militante entre el año 69 y 73, me imagino. Sí, yo me empecé a distanciar, porque yo dentro del PS era más bien... Me alineaba con un grupo que se llamaba Los Guatones, que eran los más socialdemócratas, al estilo de los demócratas, los guatones de la DC, que eran también los más tranquilein. Sí. Entonces estos guatones, el líder de los guatones era el senador Aniceto Rodríguez, un abogado distinguido. Pero era súper revolucionario. No. Era comparado con Carlos Altamirano claro. y Rolando Calderón y ese grupo, sí. era mucho más tranquilo. Entonces, pero en el ambiente universitario dominaba fuertemente el grupo más de izquierda, la línea más confrontacional. Entonces yo me fui un poco alejando y renuncié al Partido Socialista.
pero seguí lo que llamó, Pacheco me decía, tú eres un triple I. Sí. ¿Ah? Un intelectual independiente de izquierda. ¿Ah? Intelectual de izquierda. Me decía, y dentro de la escala de jerárquica, ese es lo peor. No hay más peor que ser, porque de ahí pasa a traidor directamente. Claro. Entonces yo era un triple I, pero marchaba con el Mapu OC, que era el Obrero a campesino. Obrero a campesino, de gas muy. Entonces, anécdotas divertidas. Íbamos una vez en una marcha, y yo iba con ellos, sin ser militante, y con un grupo de amigos que todavía me acuerdo quiénes eran, pero que no. Y iban, Mapu, obrero, campesino. Y vamos pasando, y hay un grupo de obreros de verdad, y uno obrero le dice al otro, y nosotros lo escuchamos, la laya de obreros, estos cabritos, blanquitos y rubios. Entonces era toda una cosa así, Sí, como... era muy paradójico, por decirlo menos. Se usa todavía en Chile en el hablar más popular, laya, como la laya de... Sí, de esta laya. De esta laya. Este hombre de esta laya, sí. La sí, laya de obrero. Sí, ¿eh? sí. Yo era un obrero de verdad, con las manos callosas y qué sé yo. Sí. Entonces pero ahí entonces yo era simpatizante del Mapu OC, sin militar. Es importante una cosa, un acontecimiento que para mí me llamó la atención y que puede ser explicativo para el público, es que tú en algún momento, cuando eras III, es decir, independiente, intelectual y de izquierda, fuiste llamado creo que por Máximo Pacheco, a trabajar a la Dirinco. Entonces, a mí me gustaría, porque nos queda poco tiempo, esto se va rápido, que nos contara primero, que le contara a la gente qué es lo que es Dirinco y cuál fue tu labor ahí, porque esto sí que es importante desde el punto de vista económico. Me atoré, fíjate de la pregunta. De impresión. Bueno, la Dirinco era la Dirección de Industria y Comercio. Comercio, claro. Que dependía del Ministerio de Economía. Y su génesis es de algo creado en los años 30, creo yo, durante la Revolución Socialista. La República Socialista, que era el Comisariato de Producción y Precios. De producto y precio, sí. Que tenía como función asegurarse que hubiera abastecimiento, que no fallara el abastecimiento, y fijar precios máximos. Y el gobierno de la Unidad Popular fue venía esto de los precios fijados, pero fue muy rígido en la fijación de precios. Entonces yo, que ahora estoy escribiendo un libro sobre la historia de la Unidad Popular, yo creo que una de las razones principales del fracaso fue la inflación desatada con control de precios. Porque si hay una inflación desatada, pero tú puedes encontrar aceite o papel higiénico, aunque vaya subiendo de precio, distinto que hay una inflación desatada. Cuando no hay nada. Y no cuando no hay producción, nada. claro. Y la única manera de encontrarlo es o entrar a las racionamientos. Que se entró en el tiempo. O en el mercado negro, pero el mercado negro es muy difícil, no hay redes, no puede llamar aló mercado negro, ¿no? Si esa gente la tomaban presa. Entonces, la Dirinco fijaba los precios. Y un día Pacheco me va a ver en mi casa. Esta es una entrevista como de Máximo Pacheco, no sé si te he contado, pero esto ya lo conté en el libro. Y me dice, mira compañero III. No es una entrevista, perdón, es una entrevista a Sebastián Edwards. Estamos hablando mucho de Máximo. Que ha jugado un rol. Es que jugó un rol importante en tu izquierdización. Un amigo entrañable y además un gran ejecutivo, un gran político. Dile que vea el programa. Una gran persona, yo lo quiero entrañablemente, ¿no? Además le presenté a la mujer. Entonces Pacheco me dice, mira, el partido me ha destinado a otras labores y el puesto que yo tengo en la Dirinco ha quedado vacío. Y como somos un partido pequeño, pues ya el Mapu ya era chico, se habían dividido en dos, entonces era chico dividido por dos, imagínate. El Mapu Garretón y el Mapu Gasmuri. Entonces me dice, entonces hemos pensado que tú puedes tomar mi puesto en la Dirinco a pesar que tú no eres del partido. Yo le digo, pero yo no voy a entrar a tu partido. No, mi hija, además, aunque trataras no te íbamos a aceptar. Me dice, pues, muy claro eso. Pero entro entonces a la Dirinco y yo no tenía ningún rol ni título importante. Yo era el jefe de gabinete del director de precios y costos. Lo cual me daba un poder implícito enorme porque yo le manejaba la agenda. ¿Con quién se reunía? Estaban todos los empresarios de Chile pidiendo que le subieran los precios. La inflación era 1000% y los precios estaban controlados. Le subían los insumos y qué sé. Y además las carpetas con la petición de los nuevos
de alza de precios, de ajuste, yo las organizaba Ponía yo una arriba. Claro, y podía distribuirla a los distintos profesionales, que eran contadores, que analizaban los costos, la estructura de costos, para determinar si se subía o no los precios. Entonces, al final yo tenía un poder enorme, porque yo sabía de los 25, 30, no me acuerdo cuántos contadores que habían, cuáles eran más proclives a dar un ajuste y cuáles eran más proclives a negarlos. Entonces yo decía, este me cae mal. Se lo daba. Es decir, los empresarios te adoraban, digamos, los pequeños empresarios que podrían en ese momento, que querían, o me odiaban. O te odiaban. No, si es que tú les das la posibilidad, digamos. Claro, pero yo no decidía nada. Ya. Yo lo único que podía hacer era distribuirlo, pero era muy simple. Ellos traían su estructura de costos y un margen de 10%. Entonces, para producir, yo pongo un ejemplo del té en bolsita. El té en bolsita, no sé cuánto genial. té, el papel para hacer la bolsita, el hilito, el envase, cada cosa costaba no sé cuánto, margen de 10%, se lo dábamos a un contador que revisaba los costos. Y lo habitual era que los costos los rebajaban a la mitad y el margen también. Entonces les daba la mitad de lo que ellos pedían. Los empresarios sabían eso, por tanto lo que ellos pedían estaba todo inflado al doble. Estaba inflado al doble. Típico chileno, entonces, ¿te das cuenta? yo podía decidir, la petición del té se lo doy al contador Pérez o al contador González o al contador Figueroa, y yo sabía cuál era su tendencia, qué es lo que iban a tener más o menos simpatía. Ese era todo el poder que yo tenía. Y también podía decir, mira, el día la agenda está muy ocupada, pero le vamos a hacer un huequito a las 11:15. O la agenda está muy ocupada, no lo puede ver. ¿Y cuándo me puede ver? Llame la próxima semana. Yo podía hacer eso. ¿Qué pasó con el hilito del té cuando llegó un empresario? Claro, don Anselmo Palma. No, claro, es que ahí era muy interesante porque los productores de té decían es que el hilito tenía que ser importado. Porque se cortaba. Porque si hacía así, se cortaba. Y el contador que le tocó el té dijo, no importaba que se tocara, nosotros metemos la mano, estrujamos con la mano en la bolsa y la tiramos para el lado. Entonces ya ahí se produjo una discusión si acaso era de buena educación meter la mano al té y sacar la bolsa con la mano. Entonces era una cosa bien surrealista. Bien surrealista todo, realmente. Sí, yo te diría que el gobierno de la Unidad Popular fue un gobierno surrealista. Fue muy incompetente y muy surrealista y muy tosudo. Y el libro que acaba de publicar, se acaba de publicar el libro del presidente, es un libro muy largo, muy aburrido y muy importante. ¿Ya? Y que todo el mundo debiera leerlo. Son 900 páginas donde queda todo claro, de forma muy detallada, de lo loco, lo surrealista y lo tosudo que fue todo. De parte de la UP especialmente. Yo en lo único que no estoy de acuerdo es en lo aburrido, porque lo estoy pasando bomba leyéndolo. Bueno, porque tú eres historiadora. Claro, me entretiene mucho y hay mucha información inédita. No, además la línea del tiempo, que es muy difícil hoy día encontrarla. Digamos, ahora que yo estoy escribiendo un libro de la Unidad Popular, uno de los desafíos es saber qué pasó cuándo, exactamente, qué día. Sí. No más o menos. Qué bueno que te conviertas en un buen historiador. ¿Qué día exactamente, a qué hora? Porque eso hace una diferencia, porque fueron, como te digo, 1042 días, no fue más. Se nos está acabando el tiempo, pero no vamos a alcanzar a tocar todo el tema, vaya a tener que venir de nuevo, pero mirándolo desde hoy, y justamente lo que estamos hablando, fracaso, derrota, depende para quién, de la Unidad Popular, ¿qué fuerza tiene la parte económica en ese, a mi juicio, fracaso, más que derrota? No, yo creo que elegir entre fracaso y derrota, he estado pensando en eso, porque es el punto que hace Daniel Mansuy, y que es una pregunta muy importante. Yo creo que al final es bien parecido un fracaso que derrota, digamos, en una conversación larga y razonable, uno puede hacer la diferenciación. No, pero al mismo tiempo decir el fracaso es una derrota. Y la derrota es un fracaso. Digamos, al final, yo no he chequeado si son sinónimos o no en algún diccionario. Pero claro, yo creo que fue un fracaso. Y la parte económica fue central. Digamos, fracasó por la economía.
no por la ENU. En el libro de Elwin queda clarísimo que los demócratas cristianos apoyaron la ENU en el año 71. El informe del Congreso Nacional de Educación, ellos estuvieron a favor de una escuela nacional unificada. Después los detalles empezaron a decir que no fuera que... Pero la parte económica es... Y fue especialmente, no lo único, la inflación desatada con control de precios. Y esto, déjame, que esto es importante, esto va hacia atrás. Si uno conoce la historia económica, esto le sucede a Robespierre. A Robespierre lo guillotinan por la inflación desatada con control de precios en Francia. Se llamaban los assignats. Y si yo sé de los assignats, ¿cómo no va a haber sabido Pedro Buscovich? Claro. Digamos, entonces, aquí hay una cuestión esencial de haberse embarcado en un proyecto sin estudiar seriamente la historia del mundo de economía. Digamos, ¿cómo se hizo esto bien? Y termina esto el 9 Termidor en que a Robespierre le cortan la cabeza. Exacto. Por una cuestión que es casi idéntica a lo que pasa en la Unidad Popular. Sí, eso es muy interesante y espero que lo comentes bien en tu nuevo libro que no sé si puedo decir que estás o estoy siendo infidente. Sí, estoy escribiendo, pero es para el año 25 o 26. Sí. Es un libro de largo aliento y estoy entrevistando. Una cosa que es muy interesante, casi no hay archivos. Sí. Porque como dice Osvaldo Puccio en su autobiografía, dice, yo tenía un archivo macanudo de mis 25 años con el doctor Allende y me tomaron preso y el archivo desapareció porque salí al exilio con una maleta de 20 kilos y ahí no iba el archivo. Entonces es la historia oral y quedan poca gente que lo vivió, entonces estoy entrevistándolos como locos. No, fantástico, después me las pasa. Y una gran fuente son las entrevistas magníficas que tú hiciste en el pasado, de muchos de ellos que ya han fallecido. Sí. Aníbal Palma, Carlos Altamirano. Obviamente que no te quiero matar siendo invitado acá. Te prometo que es la última pregunta porque me están cortando y que es contingente a hoy. Capitalismo versus, ¿no es cierto?, esta alma capitalista, ¿no es cierto?, anticapitalista que tiene nuestro actual presidente. Sé que lo has hablado, pero me gustaría cerrar con cómo al final te convenciste que el sistema capitalista era mucho mejor, ¿no es cierto?, históricamente. No es una cuestión de que a uno le guste o no le guste, que la economía planificada y que la economía socialista. Claro, lo que pasa es que el pensar que la planificación puede resultar es de una arrogancia cartesiana, cientifista, extraordinaria. Y esto te lo relaciono en un caso que es muy interesante de Chile, que es el Proyecto 5, o CyberSyn, de Fernando Flores. Fernando Flores y Stafford Beer. Y yo tuve una reunión con Stafford Beer, yo creo que fue en su última visita, porque la última fue en junio del 73, la primera es de noviembre del 71, en que él habla con la gente de Dirinco y dice, ¿y ustedes cómo fijan los precios? ¿Qué hacen? Y alguien le dice, bueno, tenemos un sistema matemático de tipo de planificación. ¿Y cuán detallado es ese? Bueno, tiene 15 industrias. Y fijábamos 5.000 precios. ¿Cómo fija 5.000 precios? ¿Cómo fija el precio de los tomates en la feria? Es distinto a las 10 de la mañana que a las 8 de la mañana, que a las 2 de la tarde. En Arica, que en Punta Arenas. Y entonces, obviamente, capitalismo es la única manera, el sistema de mercado que funciona. Y ahí hay distintos grados. Es como la película esa de distintos grados de gris, que tiene que ver con el eroticismo. Sí. Obviamente. El capitalismo hay distintos grados y decir quiero terminar con el capitalismo es tonto. Entonces yo creo que eso hay que tomarlo para la chunga y decir no, se equivocó, estaba pensando en otra cosa, ¿no? Pero capitalismo uno puede creer pero, o sea, tan ingenuo tampoco o un poquito menos, pero capitalismo al fin. Mil gracias, Sebastián, se nos acabó el tiempo. Obviamente que te comprometo para una nueva oportunidad, que tengas una buena estadía aquí en Chile y que ojalá en algún momento te vengas a vivir acá a tus raíces. Gracias. Muchas gracias. Un gusto, como dije, ha sido un honor. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.